Amigos, me encuentro en el 8º Foro para Agentes de Seguros y Fianzas que organiza el asegurador en León, Guanajuato, y tengo el gusto, enorme privilegio de entrevistar a don Federico Reyes Heroles, que es el presidente y fundador de Transparencia Mexicana y que fue uno de nuestros expositores que hace un momento habló de México y sus perspectivas. Don Federico, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, y qué gusto estar de nuevo con el asegurador. Es la tercera ocasión que tengo esa oportunidad. Don Federico, lo he escuchado esta y otras ocasiones, como usted lo menciona. Estuve viendo cómo poder hacerle una entrevista a una persona como usted y dije, bueno, me voy a poner como si fuera yo un ciudadano más. Parece que las cifras altamente motivantes y todo lo que nos presenta del panorama y perspectivas de México actual, y veo que esas cifras como que al parecer no terminarían no convenciendo o no coincidiendo con la realidad de muchos mexicanos. ¿Cómo hacer coincidir estas cifras tan importantes con el ánimo y el cambio de chip que debe haber en la sociedad para que México pueda hacer esa sinergia entre las cifras y la sociedad y poder salir adelante como sociedad? Mire, en México hay un vicio de origen, y es que los involucrados de ciertas políticas públicas son a la vez los encargados de dar los resultados. Es decir, si usted ve y revisa las declaraciones del secretario de Gobernación, el secretario de Gobernación es quien sale y dice los homicidios dolosos han bajado, etcétera, cuando él es el responsable, en alguna medida, de las políticas de seguridad. Entonces hay una falta de credibilidad de origen. Si el secretario de Educación sale y nos dice que ha bajado la deserción femenina, de entrada lo cuestionamos, y esto se reproduce a nivel local. ¿Qué es lo que se ha hecho en otros países? Tener instancias independientes que son las que acreditan que los dichos de los gobernantes son reales. El INEGI de alguna manera cumple esa función, la de tener un organismo independiente que nos diga, pues fíjense que si han bajado los homicidios dolosos, lo diga el presidente o no lo diga. En mi opinión, una forma es de dejar de utilizar a los agentes de gobierno como agentes de comunicadores de esas noticias y basarnos que el gobierno utilice más las cifras de otras instituciones, incluso de la propia sociedad civil. Por ejemplo, en términos de violencia, ahorita las propias agencias que hace 2, 3 años daban muy malos resultados, están admitiendo en sus estudios que hay una disminución de la violencia. Pero si nos lo dice el secretario de Gobernación, no le creemos. Si lo dice el presidente de la República, no le creemos. Entonces, hay ahí un vicio de origen que se podría corregir, ¿no? Usted ha hablado de emprender una cruzada a favor de la productividad y competitividad de las empresas. ¿En qué consistiría eso y cuál es su propuesta en relación? Mire, el concepto productividad durante mucho tiempo fue visto como un concepto burgués. Es decir, ¿a qué me refiero? La productividad le interesa exclusivamente a los empresarios. No le interesa a los trabajadores, no le interesa a los comerciantes, no le interesa a nadie. Cuando la productividad es algo bastante más sencillo, es cómo hacer más con lo que tenemos y cómo aprovechar intensamente nuestro tiempo. Decía un amigo, Carlos Castillo Peraza, que el único elemento realmente no renovable en la vida es el tiempo. Si usted ve la actitud del mexicano hacia su tiempo y hacia el tiempo de los demás, resulta que no tomamos en consideración el tiempo, no lo toman en cuenta los burócratas públicos y privados que nos hacen dar vueltas una y otra vez, porque igual la burocracia privada es terrible, en algunos bancos es verdaderamente una pesadilla, y no tomamos en cuenta el tiempo de los otros ciudadanos. Por ejemplo, una escena que con frecuencia vivimos en nuestras calles es que una persona que ve en el coche de enfrente se encuentra a un amigo, por decirle algo, y se ponen a platicar de coche a coche, sin importarle que detrás de ellos haya no sé cuántos mexicanos que están perdiendo el tiempo, que están perdiendo su vida. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto? Lo que he propuesto es precisamente que hagamos del término productividad un término social. A todos nos interesa que las cuestiones fluyan. Lo vemos hasta en el tránsito de nuestras calles. Es decir, cuando un coche se atraviesa sin tener un lugar donde poder cruzar, interrumpe el tránsito de una calle, está lastimando a una serie de ciudadanos por él imponer
su voluntad. Si usted ve, por ejemplo, la vuelta a la derecha, que es tan común en otros países, en México es excepcional, salvo algunas ciudades, en el resto del país está prohibido. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, porque en realidad es aprovechar mejor el tiempo y permitir que las cosas fluyan. Eso es lo que yo he planteado. Creo que por supuesto tiene que ver también con los costos de los indirectos, de la electricidad, de los costos del transporte, del autotransporte, de los muelles en nuestro país, de los puertos en nuestro país, perdón, pero lo que tenemos que hacer es que el concepto de productividad sea algo que le importe a todos los mexicanos todos los días y tiene que ver básicamente con el uso de los recursos y del tiempo. Como analista de este tipo de situaciones, yo le quisiera preguntar algo relacionado con la industria aseguradora. Uno de los grandes desafíos que hay es el tratar de hacerle llegar mayor cobertura a una franja mayor de la población. Esto no se ha podido conseguir por muchos años, pero esto es parte del desafío que hay en el plan de expansión de la industria. ¿Qué aconsejaría usted a los agentes de seguros para poder emprender alrededor de este concepto de productividad y competitividad para lograr este desarrollo y penetración de la industria en la sociedad? Lo que no hay en México es una cultura del seguro. Y es de alguna manera explicable en tanto que hemos tenido una migración del campo a la ciudad muy fuerte en la década de los 60, 70, y muchos de los pobladores de estas nuevas ciudades son pobladores de primera generación, sus padres eran campesinos, y entonces ellos habitan por primera vez en una ciudad. Cuando habitaban en el campo, tenían una red de apoyo que era la de la comunidad y la de la familia, y esto lo han trasladado a la ciudad. Sin embargo, los retos y los riesgos que supone la vida urbana son diferentes. Es decir, yo conozco casos muy cercanos de personas de escasos recursos en donde un muchacho de 20 y tantos años tuvo un accidente en una pick-up, y para no hacerle el cuento largo, hubo varios heridos, y entonces la familia tuvo que afrontar los gastos de todos los heridos. ¿Qué ocurrió con esa familia? Pues hubo un empobrecimiento brutal. Entonces yo sí creo que el sector podría hacer una argumentación en sentido contrario. Si no te aseguras, corres todos estos riesgos y te puedes empobrecer. No quiero decirle a usted los casos de personas que han tenido que ingresar a un hospital privado por algún padecimiento o por algún accidente, lo que pagan por día en un hospital privado porque no tienen seguro social o porque no tienen otro tipo de OISSSTE, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no nos ponemos a pensar en las consecuencias de ese riesgo que viene atado a la vida urbana y a las nuevas formas de vida que nos estamos dando a nosotros mismos. Creo que empieza a gestarse esto, pero necesitaría ser una campaña mucho más agresiva. Por ejemplo, los jóvenes se creen inmunes a los accidentes y sin embargo usted revisa las estadísticas y los jóvenes son el número 1 en accidentes automovilísticos, ¿sí? O por ejemplo, los jóvenes se consideran inmunes a enfermedades crónico-degenerativas y sin embargo somos el país con el nivel de obesidad más alto del mundo. Es decir, son 1 de cada 3 niños de los que nacen hoy en México es candidato a diabético por los promedios que se están manejando. Entonces los jóvenes consideran que su juventud les va a dar una salida a este tipo de problemas. Pues no necesariamente. No por ser joven se tiene garantizado el poder confrontar o enfrentar una situación de riesgo como las que hemos mencionado, ¿no? Don Federico, muchas gracias por el tiempo prestado a esta cápsula del asegurador y gracias por acompañarnos en este octavo foro para agentes de seguros.